Buenos días. Evaluación de las políticas de agricultura. Esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, jueves 16 de mayo del año 2019, dedicado a abordar diferentes temas de la realidad de nuestro país. En esta primera parte de la entrevista vamos a hablar un poco de la situación del agro salvadoreño, hacer una observación de las políticas en materia agrícola, cuál es un poco la postura del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sobre esto, cuál es el balance que se hace en la gestión de estos 5 años en el campo de la agricultura, la ganadería, el tema del café, varios temas que vamos a desarrollar, y es un gusto para mí recibir a Orestes Ortiz, ministro de Agricultura. Buenos días, ministro, bienvenido a República, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, Carlos. Gracias. Es un gusto estar aquí en su programa y conversar también con la audiencia nacional. Gracias a usted por tomar la invitación y acompañarnos temprano por la mañana para hablar un poco sobre los diversos temas que competen a el ministerio que usted preside, Agricultura y Ganadería, y uno de los temas con el cual quisiera iniciar es el programa de los paquetes agrícolas. Es uno de los programas que más se ha divulgado, que ha tenido más posicionamiento de este ramo de gobierno, pero uno de los aspectos que quiero destacar y consultarle sobre esto, ministro, es cómo evalúa el Ministerio de Agricultura que los paquetes agrícolas tienen un efecto positivo a las personas que se le dan, es decir, tienen un impacto favorable en las condiciones de vida de la gente a las cuales se le entrega. Sí. Bueno, definitivamente el paquete forma parte de una estrategia global de seguridad alimentaria y nutricional en el país. Es muy popular porque beneficia a más de 400.000 personas. Por ejemplo, en este momento hay un padrón en atención, en distribución de 422.000 familias. Ese es por una parte. Por otra parte, pues el agro salvadoreño atravesó un periodo de marginación, de invisibilización, y no fue una política solo en El Salvador, fue una política regional basada en lo que conocemos como el Consenso de Washington, que la agricultura no era un factor fundamental. Nosotros no compartimos esa visión y enfocamos en el Plan Quinquenal de Desarrollo y el plan propio del Ministerio. Una de las estrategias fundamentales era la política de seguridad alimentaria. Pero paralelamente a eso, porque no basta solo darle a la familia la semilla, que es de alta calidad, y el fertilizante, sino que es necesario ir trabajando las otras materias que hagan posible que la familia salvadoreña, y especialmente la familia rural que cultiva, pueda mejorar sus técnicas, pueda utilizar tecnologías apropiadas que le permitan diversificar la parcela y que le permita poder insertarse en los mercados locales, regionales, a partir de prácticas no solo de la siembra de maíz, porque solo de sembrar 1 o 2 manzanas de maíz en la temporada no es garantía de que la familia va a alcanzar un nivel de vida digna. Sí garantiza este paquete que no sufra hambre, que ese es el objetivo estratégico, que no padezca hambre el campo, que tenga los granos básicos, el maíz, el frijol, el sorgo, el arroz. Y en eso la política ha sido exitosa. Hay que hacer un montón de cosas todavía en el agro, sí. Por ejemplo, las innovaciones tecnológicas y la transferencia de la tecnología es un proceso que estamos desarrollando paralelamente con el CENTA. Ya el CENTA ha liberado varias variedades de frijol, maíz, arroz y sorgo en este quinquenio.
que están ya al servicio de la población, no solo para la alimentación, licenciado Monterrosa, sino también para mejorar la ganadería, mejorar la alimentación de las especies menores, aves de traspatio, que son en conjunto lo que pueden permitirle a la familia rural que pueda alcanzar un nivel de vida superior al que es la subsistencia. Le hacía esta consulta por lo siguiente, ministro. Hace unas semanas tuvimos un panel en el cual discutíamos el tema de la agricultura, sí, y ahí nos acompañó Enrique Merlos, es un economista de Funde, sí, y él daba su posicionamiento sobre el tema de los paquetes agrícolas. Para él es una política que, si bien ha sido una de las políticas más llamativas del gobierno en materia de agricultura, pero se plantea la pregunta si esto es básicamente para la subsistencia o genera los efectos esperados. Veamos sus declaraciones y en función de eso me gustaría tener su reacción. Cómo no, con veamos. todo gusto. Si su meta es distribuir 427,000 paquetes agrícolas, lo están logrando. El punto es que tanto esta medida, que es una de las medidas creo que más importantes impulsada por el Ministerio de Agricultura en los últimos años, está contribuyendo a impulsar el desarrollo del sector agropecuario. Desde mi punto de vista no lo está logrando, porque al final se ha convertido en una medida, en una política de carácter asistencialista. Bueno, el comentario ahí es que tanto un programa de estas características se vuelve de asistencialismo y no necesariamente que cambia o transforma las condiciones de la agricultura para estas familias. Usted menciona que es para combatir el hambre, para combatir el hambre, pero ¿cómo se logra que un programa, además de la asistencia con el paquete que se da, se pueda transformar o pueda modificarse a una modalidad de producción agrícola distinta, que puede incorporar a diferentes personas que están en las condiciones de esas características en el mundo rural? Sí, bueno, es importante que todo me indica que el licenciado Merlos no ha estudiado el plan quinquenal de desarrollo de nuestro país, que debería ser para un economista una asignatura obligada. Recuerdo cuando yo era estudiante de economía, el plan de Sánchez Hernández y el plan de Arturo Molina, dos coroneles, un general y un coronel que fueron presidentes, eran materias obligadas no solo para nuestros maestros, sino que para nosotros los alumnos. Definitivamente lo que no podemos es divorciar el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS le plantean a todos los países un acuerdo mayoritario en las Naciones Unidas, casi unánime, que debemos de combatir el hambre. Una forma de combatir el hambre es subvencionar los insumos agrícolas para que la familia tenga alimentación. Ahora bien, El Salvador es una república de minifundios. Aquí no hay latifundio, como lo hay en México, en Perú, en Argentina, etc. Es un país de minifundios. El que más cultiva, por decirlo así, son las cooperativas que proveen semillas al gobierno. Son las extensiones mayores de maíz en el país. De allí la mayoría siembra hasta 10 manzanas para efectos comerciales, sí, para llevar el elote a los mercados. Pero el conjunto de los salvadoreños, yo quiero decirle, es importante que la población lo tenga claro, el conjunto de los salvadoreños y salvadoreñas del área rural, con este programa nos están produciendo alrededor de 20 millones de quintales de maíz. Así de sencillo, 20 millones de quintales de maíz. Si nosotros no tuviéramos esa plataforma productiva, tendríamos que depender de los mercados internacionales para proveer el maíz blanco en el país. El costo de oportunidad que significa generar aquí esos dólares, esa economía, en vez de ir con los dólares a buscar ese maíz fuera. ¿Qué hicimos el año pasado como resultado? Porque las cosas hay que medirlas, hay que cuantificar para medir sus efectos. El año pasado, producto de esas condiciones, aún en proceso de adaptación, porque el clima es un rollo que tenemos nosotros, y ya le voy a comentar algo del 2014 sobre esto. ¿Qué pasó?
que nosotros solo importamos 871.000 quintales, porque habíamos producido casi 20 millones de quintales de maíz. ¿Para qué importamos? Para mantener a flote dos cosas: la producción agroindustrial de las harinas, porque somos proveedores de algunos países de Centroamérica y de nuestro mercado, y dos, para manejar el equilibrio de los precios, como usted ha visto. Esta política que parece asistencialista permite la estabilidad de los precios al consumidor. Ese es otro tema que hay que agregarle a esto. En el caso de los paquetes agrícolas referido por la producción de maíz. Por la producción de maíz, exactamente. Ahora bien, pero lo mismo sale con el frijol. El frijol, cuando ingresamos nosotros al gobierno, se vendía 22.50 de dólares el quintal de frijol. Hoy el productor lo vende entre 40 y 45 dólares. Eso genera ingresos a la familia. Ya no estamos hablando de maíz, estamos hablando de frijol. Pero estamos enseñando a la familia, a esa misma parcela, estamos enseñándole a producir bajo protección hortalizas. Hoy producimos, es cierto que seguimos importando una gran cantidad de hortalizas de Guatemala, pero ya hay una producción que se va profundizando y se va asentando en el territorio salvadoreño. Aún en el corredor seco estamos produciendo hortalizas. Tengo que hacer la primera pausa, ministro, pero al regresar ampliemos otros aspectos, porque uno de los temas que quiero consultarle sobre los convenios de comercialización que existen entre productores y en este caso industriales, sí, porque una de las demandas que ha surgido es el cumplimiento de dichos convenios. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Agricultura en ese tema? Y me gustaría ampliar sobre ello y también otros aspectos del tema agricultura. Regresamos en minutos. Seguimos platicando con Orestes Ortiz, ministro de Agricultura, de la situación del agro salvadoreño. Ministro, otro de los asuntos que le planteaba y lo introducía al final del segmento anterior es el tema de los convenios de comercialización que existen entre campesinos productores de granos con los agroindustriales. Ellos nos insistían, en esto hemos tenido 2 paneles para abordar este tema, y ellos insistían que todavía no se había logrado un acuerdo por el tema del precio de compra que iban a hacer los industriales respecto a la producción de granos, ya sea de arroz o de maíz, que hacían los campesinos. El tema aquí es cuál es el rol del Ministerio de Agricultura en esta dinámica, o si es alguien que puede, una instancia que puede intermediar sobre estos procesos, o es una negociación directa entre ellos, 1, y 2, ¿bajo qué condiciones es esto? Si es unas condiciones equitativas o no, o es básicamente de beneficio para una de las partes que puede, por la mención que nos hacían las personas que estuvieron acá, era más en favor de los industriales. ¿Cuál es la posición o el Ministerio de Agricultura? ¿Qué rol ejerce en esta dinámica? Bueno, déjeme comentarle que esta es una idea, yo le he dicho a los productores cuando nos hemos reunido, que es una especie de teatro, para no decir que es una parodia, creada a raíz del Tratado de Libre Comercio, en el que pusieron a negociar a los que benefician arroz con pequeños productores de arroz. Y en esa negociación el ministerio debería de haber tenido delimitado un rol fundamental para mantener el equilibrio y la armonía de la relación entre productores agroindustriales. Pero el ministerio, según el acuerdo de constitución del convenio, es observador. Y un observador solo puede, en todo caso, sugerir e instar. ¿Cómo hemos actuado nosotros del 2014 para acá? Hemos tenido permanentemente un equipo en el ministerio que no hace otra tarea más que trabajar en la búsqueda del entendimiento. Cuando iniciamos el 2014, había un señor presidiendo a los arroceros agroindustriales que llegó con una línea ideológica a oponerse a todo para que no hubiera acuerdo y generar la sensación que no se tomaba acuerdo porque el ministerio no establecía el precio. El ministerio no puede establecer el precio porque es observador. El precio se establece entre la oferta y la demanda.
Ese es el mecanismo articulador del acuerdo de precios. Básicamente un mecanismo de mercado, En principio. Es un mecanismo de mercado y precisamente con esa perversión, absolutizando el papel del mercado, dejaron al Ministerio de Observador. Porque el Ministerio cuenta con información estadística, sistema de precios, sistema de inteligencia de precios, etcétera, y puede aportar, y de hecho lo hacemos. Pero cuando hay un diálogo entre dos sordos, definitivamente no se llega a acuerdo. En los últimos tiempos, tanto con maíz, porque con maíz es menos el conflicto. En el maíz se desbarató una especie de mafia que había de pseudo líderes del movimiento agropecuario que le compraban a 9, a 8, a 10 dólares el quintal de maíz al humilde productor o de sorgo, y ellos acopiaban, recogían y eran los que llegaban a la bolsa, dizque en nombre de productores, a cobrar 16, 18 dólares, de los cuales no participaba, de ese spread no participaba el productor. Con la política de promoción del mercado y de la producción, estos productores se fueron alejando cada vez más del mecanismo de bolsa y aparecieron los productores vendiendo directamente en las plazas. Hoy prácticamente no llega oferta de maíz, y si llega es muy poca a la bolsa. Entonces el punto de conflicto, por denominarlo de esta manera, ministro, es que en el tema de arroz, que es uno de los puntos... Allí es donde está. ¿Y qué marca ese problema? Es decir, sí, ¿cuáles son los intereses encontrados? Bueno, que, como usted menciona, el Ministerio de Agricultura solo tiene un rol de observador, no participa, y la negociación de los términos de con cuánto se va a cobrar o se va a pagar sobre esto lo define el industrial con el productor. Al grado de que han habido años en que sí se ponen de acuerdo, pero no han querido firmar el acuerdo. ¿Por qué? Porque una firma crea de alguna manera antecedente, ¿verdad? Si ya lo vemos con los ojos del abogado, crea casi una jurisprudencia. Ahora, el punto aquí, ¿cuál es? De que hay la oportunidad de importar cualquier cantidad de arroz de los Estados Unidos a la sombra del TLC, que es mucho más barato que el arroz que se produce en el país, porque la producción de arroz en el país es pequeña. A eso agréguele que los industriales tienen un solo laboratorio, que lo utilizan ese laboratorio para degradar la calidad del arroz nacional y por tanto castigar con precio, aún habiendo acordado un precio, castigarlo usando la treta del laboratorio. Segundo problema. Tercer problema es que cogen el producto, firman acuerdo entre ellos, ya es un acuerdo de contrato, provéeme, digamos, 50,000 quintales, es una hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene, él entrega, el arrocero entrega el pedido y le están pagando a 6 meses, hay quienes tienen 1 año y ellos con deuda en el banco, entonces, pero no hay una ley que diga, mira, ministerio, vos podés intervenir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Escribirle cartas a estos beneficios de arroz y decirles que van a perder las prerrogativas que tienen con respecto a los tratados si no pagan, si no le pagan. Pero eso es como, decimos vulgarmente, un salveque, porque no hay una base legal en que yo pueda exigirle o cerrarles la importación del arroz barato, que ese es el fondo del problema. Entonces, y claro, los arroceros quisieran que yo cierre los mercados de la región, pues aquí tenemos un tratado común, tenemos el sistema de integración centroamericano, es decir, no tengo potestades de cerrar el mercado externo. He hecho algunos operativos para disuadir la importación de miga y otras cosas que terminan de abaratar el precio del arroz nacional. Y bueno, ¿cuál es la contradicción fundamental, licenciado? Que el arroz
que se compra más barato importado se vende más caro en los súper o en los mercados. Y el nacional, que es el más barato, el más barato en cuanto a la proveeduría, se paga más barato en el supermercado y en el mercado. Es decir, por como me lo describe, ministro, es un esquema que define la industria del arroz, define los precios y lo hacen los términos que ellos consideran. Y así parece ser que se va a mantener, ¿o cómo se puede cambiar eso? Bueno, nosotros llevamos con los arroceros un proyecto de ley, se trabajó con ellos, se les dio la asistencia jurídica necesaria, presentaron la pieza. Pero ahí está en la Comisión Agropecuaria viviendo la paz de los justos, como dice el refrán popular. Antes de irme a la pausa, ministro, quiero poner un aspecto, no lo quiero pasar por alto porque tiene que ver con este tema que hemos estado discutiendo. También estuvo con nosotros un representante de la Asociación de Regantes de Antioquia Sur y él nos habló un poco de la deuda que hay con los agricultores porque no les han pagado. Como usted menciona, llegan a una negociación pero no les cumplen el compromiso de pago, acuerdan un precio, ellos brindan su producto pero no les han pagado. Escuchemos lo que nos dijo. Pero también necesitamos que los paguen, porque de esa forma es como la gente allá trabaja. De igual forma, nosotros estamos trabajando con granos, maíz, elote, verduras, frijol. Todo eso se cultiva en la zona de Antioquia Sur. Pero, sin embargo, los precios vienen a bajar la producción, porque hoy hace poco tuvimos un ejemplo ahí, compraron frijol pero no lo pagan, o sea, y la gente necesita la plata para seguir produciendo la tierra y seguir generando trabajo para la familia. Bueno, entonces ahí teníamos las declaraciones de Edwin Aguilar, que él es de la Asociación de Regantes de Antioquia Sur. El asunto es aquí, y creo que es importante que se conozca, y quiénes son los deudores entonces de ellos, quiénes son las empresas que le adeudan porque no les pagan. Mientras no les pagan, ellos no pueden seguir su proceso productivo a nivel agrícola. Entonces, ¿quiénes son, ministro, los que tienen esta deuda? Y si el ministerio tiene datos de saber a cuánto se estima esa deuda que tienen con algunos de los agricultores. En aquel momento, Edwin Aguilar nos mencionaba que en el caso de arroz y también otros granos rondaba aproximadamente $1 millón. Aproximadamente son datos que tenían en términos generales. Esta es la información que yo dispongo, cerca de $1 millón está retenido, que es mucho dinero para pequeños productores. El tema es como digo, nosotros por ello trabajamos con ellos una iniciativa de ley para ponerle orden a estos temas. Y claro, no estamos hablando de una gran agroindustria, es pequeña, estamos hablando de unos 10 beneficios. ¿Y quiénes son esos deudores? Bueno, está por ejemplo Arrocera San Francisco, una que es conocida, pues hay otra que se llama, que tengo a la mente, Precocidos del Salvador, pero son como 5 las de mayor problema, las que juegan más con los recursos, pueden estar jugando con el dinero de los productores, porque ellos están vendiendo, ellos procesan, venden, sacan al mercado y van rezagando esa deuda, ese pago a los productores con un castigo tremendo, porque ellos tienen créditos en el BFA, en el banco hipotecario, porque la banca privada, el resto de la banca no financia actividades agropecuarias. Tengo que hacer la pausa, ministro. Al regresar ampliamos otros temas concernientes al tema de la agricultura, y otro punto que surgió fue el financiamiento para la producción agrícola. Es importante tener esa perspectiva. Volvemos en minutos. Último bloque de esta primera parte de República, que hablamos con Orestes Ortiz, ministro de Agricultura. Ministro, ahora un aspecto que es relevante llevarle seguimiento es el financiamiento para la agricultura. Esto es importante porque también en estos espacios y paneles que hemos tenido con agricultores y agricultoras, representantes de algunas de las asociaciones relevantes en el país, es el tema de cómo se obtiene financiamiento para la producción. Mencionaban en algunos de los casos que obtener un financiamiento público tardaba meses, si no decir hasta un año, para que se le otorgara el fondo necesario para la producción. El tema es
cómo el Ministerio de Agricultura, desde sus competencias y atribuciones, puede facilitar mejores condiciones de préstamo. Evidentemente no es una banca, pero cómo lo puede hacer a través de sus atribuciones, facilitar un financiamiento sostenido a agricultores para producir, porque uno de los retos que ellos mencionan es, en la banca privada las tasas y los porcentajes de interés son muy altos o no les prestan, y en la banca pública el problema es que se tardan demasiado en darles el financiamiento y ellos lo necesitan por las cosechas y por las temporadas. Bueno, le explico. Nosotros tenemos permanentemente una línea cercana a los 40 millones de dólares solo para la producción de granos básicos, a una tasa de interés del 4% que la subsidiamos a través del Fideagro al BFA para mantener la producción. Aquí viene el otro complemento. Sí. A estas familias que les proveemos semilla, también le proveemos financiamiento que ronda los 40 millones por año, con una característica este préstamo, que la mora no pasa del 3-4%. Son buenos pagadores los pequeños agricultores. Esa es una política, cerca de 40 millones se colocan por año para producción de granos básicos al 4%, hasta 3 manzanas de área a financiar. Segundo, hemos mantenido en los dos bancos, hipotecario y BFA, la línea de préstamo, de avío y de ampliación de la caficultura nacional a una tasa de interés que no pasa del 9%, se mueve entre 7 y 9%. Bueno, el banco hipotecario tiene créditos arriba de los 260 millones en préstamos a la caficultura, y el BFA anda por una cantidad anual de colocación de unos 8 millones a la caficultura, y un acumulado de colocación que anda cerca de los 100 millones de dólares para el café. O sea, que no es suficiente esas cantidades, es posible. Es más, el Banco Bandesal abrió una línea de 38 millones de dólares de fomento productivo a los ganaderos al 6.7%, una tasa muy favorable para la... ¿Qué es lo que sucede? Y en ese punto hay que reconocer que hay un desafío. La publicidad o la forma de hacer que la población agraria conozca estas disposiciones crediticias hacen falta. Ahora, pero yo aquí quiero aprovechar, porque 5 años de ministro me han dado la oportunidad de conocer un montón de situaciones propias de la agricultura. Mucha gente, con esta demanda de más recursos, que sí deben de haber, pero mucha esconde el propósito de buscar condonaciones o subsidios. Esta es una economía que no puede subsidiar más allá de lo que hace con las subvenciones que tenemos, tasas de interés subsidiadas, paquetes agrícolas, asistencia técnica gratuita, etcétera. Entonces, que para mí lo más importante que deberíamos de trabajar al futuro es fortalecer patrimonialmente estos bancos del Estado, porque son los que asumen la responsabilidad de ayudarle al campesino sin importar tanto el riesgo, porque juegan mucho más riesgo, ellos corren mucho más riesgo. El crédito agrícola en todas partes del mundo tiene más riesgo. Ahí estamos trabajando con el tema de los seguros para tratar de reparar una parte de la siniestralidad que pueden ser las inundaciones o las sequías extremas. Es un esfuerzo que hemos iniciado desde el Banco de Fomento, que ya está bien encaminado, y pronto ya habrán indemnizaciones por los daños de las situaciones extremas. Hay un asunto aquí, ministro, que usted describe. Uno de los puntos es
si bien puede tener riesgo el crédito para la agricultura por el cambio climático, por el tema de las plagas o situaciones que se pueden generar en una temporada, pero también escucho que la prioridad es financiamiento para el café, pero no tanto el financiamiento, por ejemplo, para los granos o para otras hortalizas que también son parte de cooperativas y espacios de trabajo comunitario donde puedan tener el financiamiento para ello, y también porque los tiempos de ellos son muy justos, o digamos tienen tiempos muy cortos que necesitan el dinero para comprar oportunamente. Entonces, sí. ¿cómo se logra eso? Definitivamente sobre este tema nosotros hemos trabajado más con el Banco de Fomento que con el hipotecario, porque el fomento ha estado en estas líneas de las hortalizas, frutales, tratando de que aún el crédito del café sea oportuno para el avío, porque obtener el avío en el mes de junio, y cuando las tareas después de la corta empiezan en febrero, marzo, abril, es de estar trabajando preparando el cafetal. Sí. El dinero, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Recurrir a otra fuente que al final lo barato de la tasa que estamos obteniendo con el Banco del Estado se nos diluye o termina perdiendo esas oportunidades el productor. Nuestra idea ha sido, incluso ahí quedará en la Secretaría Jurídica y Asuntos Legislativos de Casa Presidencial, una iniciativa de reforma para el Banco de Fomento a la ley para hacerlo más banco de fomento que un banco comercial. Porque al haberlo inscrito en el contexto de la ley de instituciones financieras, la ley de banco general, se le quitaron las prerrogativas de banco de fomento. O sea, yo sí creo que nosotros todavía tenemos margen de mejorar los incentivos a los agricultores. El país debe de hacer más esfuerzo por incentivar. ¿Por qué razón? Porque producir en condiciones de cambio climático severo como el que tenemos en 114 municipios de corredor seco, no solo requiere de tecnología y disposición de insumos, requiere capital de trabajo. Otro asunto, ministro, que quiero aprovechar para consultar, nos restan más o menos 5 minutos para finalizar la entrevista, pero no quiero pasar por alto, es cómo está cumpliendo el Ministerio de Agricultura la resolución de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla que tiene que ver con la suspensión, en este caso, de otorgamiento de permisos forestales, porque le implica también al Ministerio de Agricultura trabajar con el de Medio Ambiente para hacer un plan forestal y también trabajar esquemas de plantaciones forestales públicas y privadas. ¿Cómo está desarrollando el Ministerio de Agricultura esta resolución de la Cámara Ambiental? Bueno, en primer lugar hemos acatado el mandato de suspender toda actividad. Están suspendidas, hay una serie de reclamos, han ido hasta la asamblea los forestadores, porque este es un enfoque con el debido respeto de los jueces, un enfoque extremo, es decir, quien cree que el planeta puede funcionar sin aprovechar sus recursos naturales está equivocado. Esa es la historia de la humanidad. Nosotros vivimos del planeta. El problema no es impedir las actividades, sino cómo ordenamos las actividades de tal suerte que si usted corta 10 árboles aquí, ¿cómo es el relevo de esos 10? ¿Cuál es la obligación, el compromiso, el seguimiento del relevo de esos 10 árboles que corta hoy? Eso no lo hemos hecho. Hemos cortado millones de árboles y no hemos sembrado ninguno de reposición. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué piensa que eso no se ha dado? Porque no le hemos dado el interés que tenía. El Ministerio de Medio Ambiente es bien jovencito. Acaba de constituir esta sociedad, este Estado. Segundo, no trabaja con los recursos suficientes. En el pasado hemos tenido nosotros una dirección de ordenamiento forestal, cuencas y riego que existe, que tiene un plan ambiental, tiene política ambiental, tiene plan de reforestación. De hecho, en adaptación hemos invertido más de 24 millones de dólares en este quinquenio. Entonces, el tema es que sí se está trabajando, o sea, en preparar esos planes. De hecho, Medio Ambiente ya tiene los mapas a dónde debemos deforestar, a dónde urge. Bueno, pero a la par, ¿qué hacen los jueces con las quemas?
porque estamos quemando miles de hectáreas todos los años. Por la caña. Por la caña y por la maldad, porque hay gente que es mala, que le encanta ver que una loma está encendida, está en llama, por morbo, ¿verdad? Además de los accidentes, también que hay accidentes por descuido. Pero sobre eso, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Y el ministerio puede poner alguna demanda sobre este tema o puede actuar de oficio según sus competencias que le permitan ante las cámaras, por ejemplo, por el tema de la quema que se hace, además de este tema de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, por el riesgo que eso puede significar por la zona? Nosotros con respecto a los fallos de los jueces hemos sido muy respetuosos y estamos acatando. Pero eso no me inhibe a mí, como ciudadano salvadoreño, como Orestes Ortiz, a decir que estén equivocados con solo irse en una medida extrema hacia un lado y no ver integralmente el problema ambiental que tiene el país. Y en eso no es un tema, por supuesto, de última instancia de responsabilidad de los jueces, sino que lo que estoy apelando es que los jueces actúen con más raciocinio, con más racionalidad en la comprensión del fenómeno, porque el país es el que tiene el desafío, los ministerios, las organizaciones, la sociedad, para recuperar. Somos un país que afortunadamente tiene todavía casi el 38% de cobertura forestal. Algunos quisieran hacernos creer que tenemos el 5, el 3, no es cierto. Acaba de finalizar el estudio del inventario forestal del país. Tenemos cobertura del territorio el equivalente al 38%. ¿Es suficiente? No, pero podemos trabajar para llegar al 50%, como hay ya otros países como Costa Rica, por ejemplo, con éxito. Es decir, un conjunto de políticas públicas del país orientadas, y no solo de un ministerio, sino que de la institucionalidad del país, en conjunción con la sociedad y una alta conciencia social de recuperar ambientalmente, porque el daño más grave de esto es que nos podemos quedar sin agua, porque las fuentes de recarga hídrica se están afectando, la captación de agua en los mantos está siendo muy frágil. Y ese sí es un problema de fondo, de vida o de muerte. Antes de finalizar la entrevista, no quiero pasar por alto, ministro, este tema, porque también en uno de los paneles nos acompañó el señor Treminio de Campo, y él nos dio una apreciación sobre el tema de evaluación que hace del trabajo en el Ministerio de Agricultura. Me gustaría escuchar esas declaraciones y tener su reacción sobre esto. Veamos. Con todo gusto. Y el otro problema que tuvieron las actuales autoridades, que fueron prepotentes, trataron a las organizaciones que no pensamos ideológicamente o que no aplaudimos su gestión, los trataron de la patada. Bueno, él tiene una serie de calificativos. Él menciona que fue prepotencia y que no se trató bien a organizaciones campesinas que no compartían el esquema ideológico en este caso de la titularidad del MAG. Se refieren a usted, ministro. Entonces, ¿cuál es una reacción sobre esto? Si fue un factor que marcó diferencias de la perspectiva de cómo se ve la agricultura, pero también el esquema ideológico de no trabajar con este tipo de organizaciones. No, nosotros no orientamos nuestro trabajo a grupos de organizaciones, sino a los agricultores. Y usted va a encontrar cientos de testimonios del respaldo que se les ha dado. Él es el que tiene una posición ideológica. Yo, por característica, soy un hombre tranquilo, accesible. Soy el ministro que más ha visitado el territorio y he estado en contacto en el lugar. ¿Cuál es el sistema? Lo que pasa es que ellos en el pasado tenían sistemas de privilegios, de prebendas, de regalos, de cosas. Yo no practico ese tipo de situaciones, porque lo que llego a administrar allí en el 2014 fueron bienes públicos, de los cuales debo responder manejándolos de la manera más transparente posible. Ahora, a mí me alegra que él discrepe con nosotros, porque eso expresa que la democracia funciona. Y yo soy constructor de esa democracia, porque orgullosamente soy forjador del movimiento revolucionario de este país y luchador hasta que desmontamos la dictadura que no permitía el disenso, mucho menos la oposición. Y hoy ellos pueden expresarse, incluso pueden insultar en los medios y no ha pasado nada.
Sin embargo, ellos han estado diciendo que no íbamos a producir ni siquiera 12 millones y hoy están diciendo que la producción de este año va a llegar a 25 puntos y no sé cuánto. Nosotros hemos dicho que 26 millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que están usando las estadísticas que produce el Ministerio porque no hay otra institución en el país que produzca estadísticas agropecuarias. En 1960 se creó la Dirección de Economía Agropecuaria del MAC, que tiene sistemas debidamente estructurados para producir información. Pero no, a mí me complace que el amigo compatriota, porque no es salvadoreño, ¿verdad?, es naturalizado aquí, pueda, siendo a un extranjero, expresarse libremente, criticar al ministro. Yo me siento bien, porque también solo los aplausos lo enferman a uno, ¿verdad? Que haya disenso, eso es bueno para la democracia. Se mencionó que utilizaban un sistema de prebendas, es decir, que ellos antes tenían un mecanismo con el cual salían favorecidos. ¿Usted lo identificó al llegar al despacho? Por supuesto. ¿Y en qué consistía ese sistema? Bueno, yo creo que es importante señalar esto, por ejemplo. Habían organizaciones de estas que querían que por fuerza se les pagara locales para estar funcionando y aplaudiendo. Habían organizaciones que llegaban a pedir exclusivamente para distribuir ellos, con fines no sé, paquetes agrícolas. Eso lo hemos eliminado. Hay un padrón oficial y se entrega en los puntos establecidos por el ministerio. Ese tipo de cosas ha incomodado. Y claro, si a mí me llegan a hacer propuestas que no son las adecuadas, yo tengo el deber de decir que no estoy de acuerdo, y eso no quiere decir que seamos prepotentes, ni mucho menos. Eso quiere decir de que las cosas cambiaron de forma de hacerse. Ministro, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto. Gracias, y bueno, espero que en los próximos días tal vez tengamos una siguiente oportunidad para platicar sobre el tema agrícola y cuáles son algunos de los elementos que nos quedaron pendientes también para la evaluación del trabajo del Ministerio de Agricultura. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, licenciado Monterrosa. Ha sido una gran oportunidad de hablar con la audiencia nacional de este programa. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.